Muy buenas tardes y bienvenido a este debate sí-no en la web, que ha por título "El tratamiento de elección del asma leve es un Ixlaba demanda". Esta es una reunión patrocinada por Chiesi, promovida desde la Cátedra Inspira de la Universidad Autónoma de Barcelona, en combinación con la FUCAP y Medical Media. Con este debate sí-no, inauguramos una nueva fase de reuniones telemáticas. Tenemos la intención de que cada mes lanzar un debate controvertido, siguiendo el esquema habitual en los simposios de los pro-con, ¿no? Para ello, estamos seleccionando temas que levanten controversia, no resueltos, y buscando candidatos a que defiendan cada una de las dos posturas enfrentadas. Hoy tenemos quizá uno de los debates todavía no cerrado, muy candente, en el que expertos están enfrentados en dos posiciones muy extremas, porque utilizando la misma evidencia científica, las conclusiones y las recomendaciones que extraen de la misma son muy dispares. En fin, para ello tenemos dos expertos en asma. En la parte del sí, o sea, va a responder a la pregunta de forma afirmativa el doctor Enrique Mascarós, que Enrique es médico de familia, trabaja en Valencia, en el consultorio auxiliar Arquitecto Folsá, y como todos sabéis, es un miembro destacado en el grupo de SEFIC de respiratorio y en el GRAP. Y en la otra vertiente, en la contrapartida del no a la respuesta de la pregunta, tenemos a la doctora Andrea Trisán, neumóloga, que trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid, y es además es un miembro destacado, muy activo en el área de asma de SEPAR. La reunión tiene la estructura habitual de los PROCONs. Primero nuestros ponentes tendrán unos minutos para defender sus posturas, luego, por supuesto, tendrán unos minutos de réplica mutua. Luego entraremos en una zona de debate abierto en el que esperamos que podáis contribuir con vuestras preguntas y comentarios, y desde ahora mismo ya podéis entrar en el chat que veis ahí en la web para formular ya las preguntas que consideréis oportunas. Yo las iré agrupando y filtrando para planteárselas a ellos. Y luego, estas reuniones de debate sí y no tienen una particularidad, en fin, quizá más anecdótica que científica, pero bueno, vamos a hacer una votación. O sea, al final de la reunión, hacia la parte del debate, podréis votar en la web. Yo os avisaré, abriremos un momento para que podáis pulsar sí o no. Y al final mostraremos los resultados. Vamos a ver qué es lo que sale. Os recuerdo que podéis ya efectuar las preguntas que consideréis oportunas en el chat de la web. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar ya a la primera ponencia. Por la parte del sí, Enrique Mascarós, cuando quieras es tu turno. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El título es el que Vicente eligió, ¿no? Entonces, yo lo primero agradecer al patrocinador el haberme invitado a estar aquí, ¿vale? Y sobre todo a Vicente contar conmigo, pero ya digo que si vemos esta pregunta, realmente yo tengo dos opciones muy claras, ¿no? Una, sacar la bandera de rendirme, porque la pregunta tiene su aquel, ¿no? Ixlaba en general, elección, asma leve. Otra es intentar, pues con la evidencia que hay y pues con lo que voy a comentar ahora, convenceros para que generar alguna duda y que pues eso, generemos alguna posibilidad de que votéis el sí. Bandera blanca sería lo más fácil, pero yo pues, voy a luchar por el sí. ¿Y cómo voy a luchar? Pues inicialmente diciendo que Ixlaba no. Habría que definir la pregunta diciendo que el lava formoterol, ¿vale? Que es el que se ha visto que hay estudios. O sea, que ya de por sí esa pregunta pues, sería impugnable en cualquier examen, ¿vale? Sería X con formoterol. Vamos a ver qué decimos de X formoterol, ¿no? Todos sabemos, ¿vale?,
que de un tiempo a esta parte ha cambiado. El asma leve antes se clasificaba en intermitente o persistente leve, ¿vale? Y ahora ya la GINA y la GEMA también clasifican la gravedad del asma según el tratamiento necesario para controlar los síntomas. De tal manera que hablamos de un asma leve cuando el asma está controlada con bien medicación a demanda, importante la palabra, a demanda en el escalón 1, o bien un tratamiento controlador de mantenimiento en el escalón 2 con corticoides a dosis bajas. Por ahora pinta muy mal para mí, pero bueno, vamos a ver si le damos la vuelta. La GINA elimina lo de intermitente. Vale, pues ya nos quedamos solo con el asma leve. Asma leve bien controlada, como he comentado antes, con esas dos condiciones. El asma leve, dices, leve, bueno, leve es una palabra que puede confundir, ¿no? Porque sabemos que en toda asma hay inflamación. Inflama, o sea, hay inflamación. Por lo tanto, probablemente todo asmático se va a beneficiar de un tratamiento antiinflamatorio. Sabemos que el tratamiento antiinflamatorio de elección es el corticoide inhalado, ¿vale? ¿Qué se propone o esta inflamación? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues los objetivos del tratamiento van a ser 4, ¿vale? El control de los síntomas, ¿vale? Evitar pues, que el paciente tenga síntomas. Importante también la prevención de las exacerbaciones, ¿vale? Y también pues, mantener o intentar que haya una función respiratoria pulmonar lo mejor posible y evitar efectos secundarios. Muy importante todo esto que he comentado, las 4 cosas. Y estas 4 cosas probablemente no solo las vamos a obtener con el tratamiento farmacológico, sino que tenemos que contar con la educación. El paciente tiene que conocer qué es el asma, ¿vale? Tenemos que dar información para que él sepa lo mismo, que este asma va a tener una inflamación y esa inflamación va a tener que tratarla. No podemos solo tratar el síntoma, sino que hay que tratar de base la inflamación, ¿vale? Entonces, es importante darle a entender o darle a conocer al paciente las opciones terapéuticas que hay y que él elija lo que más le convenga. ¿Por qué? Porque esto he visto que si el paciente es quien elige la opción terapéutica, probablemente va a cumplir o va a adherirse de mejor manera. Esto es lo que nos dice la GEMA. La GEMA ya pues, me pone también de elección, escalón 2, glucocorticoides a dosis baja. Pero bueno, también en el escalón 1 no hay nada en elección, pero se entiende que a demanda es elección abajo, ¿no? Y incluye la combinación de formoterol con glucocorticoide inhalado en los 2 escalones, ¿vale? Sí que es verdad que pone que a día de hoy no está en ficha técnica, pero bueno, luego hablaremos de fichas técnicas, ¿vale? En el escalón 1, el SABA, pues bueno, ya se sabe desde hace años, y hay estudios que así lo demuestran, que los pacientes controlan muy bien los síntomas en el momento de la agudización, pero eso lo hacen a base de abusar. Y este abuso se ha visto, como ahora veremos, que tienen una mortalidad. Desde el grupo del GRAD y del IPCRG, que es un grupo internacional, vimos y hicimos esta escala para concienciar a los médicos de familia de que valorasen realmente a este paciente si realmente está abusando, ¿vale? Entonces, ¿qué se considera a día de hoy un abuso? Pues vemos cómo ya solo en este estudio, que es muy reciente, es del 2020, ¿vale? El estudio Sabina, vemos que tomar más de 2 cartuchos al año, esto ya está relacionado con un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, el escalón 1, dejarlo solo a demanda de SABA, yo pienso que esto Andrea ni lo va a plantear porque realmente pues, a día de hoy es un poco peligroso por lo que os estoy comentando, ¿vale? Claro, pues llega el 2019, aparece el Sigma y aquí pues hay un artículo que dice que es hora de hacer cambios, ¿vale? Que la GINA sí lo plantea. Os he dicho que los objetivos serían control de síntomas, tasa de exacerbaciones, función pulmonar y efectos secundarios. ¿Qué dicen los Sigma en relación al control de los síntomas? Pues en el Sigma 1 te dice que es superior a terbutalina a demanda, SABA, ya lo hemos dicho que no, que es mejor, por lo tanto tiene su sitio. En el Sigma 2 también dice que es igual, dice que es inferior a la terapia de mantenimiento con budesonida, ¿vale? El paciente va a tener algo más de síntomas, luego veremos cuántos más, pero va a tener algo más de síntomas que con la budesonida de mantenimiento. Y en cambio, en la terapia en la tasa de exacerbaciones, en ambos sigmas vemos que es verdad que mejora con el grupo de terbutalina, la combinación de budesonida y formoterol, pero obtenemos unos resultados similares a la budesonida de mantenimiento, ¿vale? Y también pues, no inferioridad en esta tasa de exacerbación anual graves a la budesonida en mantenimiento. De tal manera que a esto tenemos hablado de los controles de síntomas y también la tasa de exacerbaciones, pero
un tema importante que los pacientes cada vez nos preguntan más y les importa realmente es la exposición a glucocorticoides. Y en estos 2 estudios se ve que con este tipo de terapia a demanda la exposición a glucocorticoides es bastante inferior a lo que se consigue con la budesonida a demanda, tratamiento diario de mantenimiento. Nos planteamos esta pregunta, ¿no? Al paciente le podemos decir, mire, hay 2 opciones, una que es menos exacerbaciones o tenemos más controladas exacerbaciones, con algún síntoma, pero usted va a estar menos expuesto a corticoides. Y otra es la de menos exacerbaciones, menos síntomas, pero esto va a tener que llevar un tratamiento diario con una dosis que al final sumatoria es una exposición más alta a corticoides. Y que el paciente elija por lo que he dicho, porque el paciente va a ser el que al final va a tomar la decisión y con esa decisión probablemente adhiera a su decisión, no lo que nosotros le impongamos. Y pongo esto de Lázaro porque esto es en relación a una editorial publicada en el New England Journal of Medicine, ¿vale? En el cual se decía que con el tratamiento a demanda controlamos, digamos, los resultados graves del asma mal controlada, como son las exacerbaciones y la pérdida de función pulmonar. Que exponemos al paciente a menos corticoides, como os he dicho, y esto reduce el potencial de efectos secundarios de los mismos y así también pues, mejora la aceptabilidad del régimen de tratamiento de los pacientes que puedan tener cierta aversión a los glucocorticoides. Y este es un estudio que está publicado, una editorial que está publicado en Estados Unidos y allí, por lo que he visto, los corticoides inhalados son bastante caros, entonces mantener una terapia continua de corticoide pues he visto que realmente es costoso. ¿Vale? No hay estudios allá de costo-efectividad de la otra terapia, pero ellos, o Lazarus dice que esto es bastante costoso en Estados Unidos. Y te abre la opción, es verdad. Hemos visto que en los 2 sigmas, a nivel de síntomas, pues no igualamos a la budesonida de mantenimiento. Pero te dice que muchos pacientes a lo mejor prefieren tener algo, síntomas leves, estamos hablando de un asma leve, ¿vale? Pero que pese o mejorando la exposición a los corticoides, como he comentado. Vale, y esto es un estudio ya en vida real, ¿vale? Porque probablemente luego, Andrea, yo no sé qué estudios va a presentar, supongo que los mismos, pero intentará interpretar o los interpretará de su manera, ¿vale? Entonces, estos son estudios en vida real donde hay pacientes, este es el estudio donde hay pacientes con un asma menos grave que en el sigma, porque luego también es verdad que el sigma pues, se puede aplicar a leve escalón 2 o ya moderado, ¿vale? En el cual budesonida formoterol a demanda es superior a salbutamol, que es salbuterol en otros países, ¿vale? En la prevención de exacerbaciones, que es, digamos, un punto importante. Y todo esto lo digo porque tenemos que vivir la realidad, ¿vale? La realidad es la vida real. Los estudios son lo que son. La adherencia en los estudios no son comparables, como ahora veremos, con lo que pasa en la vida real, ¿vale? Esto es un poquitín, ¿no? El ensayo clínico, pues todos amiguitos, todo muy bien, condiciones ideales, ¿vale? Todos son, pero la vida real es lo de abajo. La vida real te descuidas y la cosa pues, se descontrola, ¿no? Entonces, esto es unas características que si las leímos así rápido, pues parece, ¿no?, que un poco describe el asma leve, ¿no? Que un asma leve no es que sea sintomática, pero el paciente realmente no la vive como tal. Piensa que hay periodos de momentos que no tiene síntomas. Es verdad que es una enfermedad crónica y ese paciente lo tiene que entender. Por lo tanto, no puede abandonar el tratamiento, pero con el tratamiento de demanda no estamos diciendo que abandone, sino lo que estamos diciendo es que lo utilice cuando lo tenga que utilizar, ¿vale? Muchas veces mejora la clínica y el paciente dice que está curado, ¿no? Yo fui asmático, no, usted es asmático y va a ser asmático siempre, ¿vale? Es verdad que puede presentar efectos adversos cuando hay una larga exposición a los fármacos, ¿vale? Pues todo esto, no voy a enrollar más, no es las características de un asmático ni del asma leve. Estos son características que afectan negativamente a la adherencia. Por lo tanto, vemos que pues, por estas circunstancias el asma leve es una patología que realmente la adherencia pues no es la ideal. Y como no es la ideal, basarnos en estudios clínicos controlados, que el paciente ves que se lo toma, oiga, tómeselo y hay tal, y tienes la certeza de que se lo toma más del 80% de la medicación, pues es un poco vivir en el no mundo de Yuppie, pero realmente no en la vida real, ¿vale? Aquí la adherencia, ¿vale?, se dice como el goal del control del asma, ¿no? El objetivo, ¿vale? Yo me voy a quedar con 3, para que también veamos eso. Simplificar régimen. ¿Qué régimen hay más simple que decir al paciente que cuando note síntomas que se lo tome? Pero que no tome SABA, que hemos visto que no es bueno, ¿vale? Sino que tome una medicación que va a tratar su inflamación en ese momento
y probablemente pues, el formoterol le va a ayudar a tener esa sensación de mejoría que tiene rápidamente con el SABA, que por eso la gente abusa del SABA. Adaptación al tratamiento de las características del paciente. Ahora veremos qué pacientes son los que menos se adhieren, ¿vale? Y, importantísimo, sale aquí también como proceso de decisión compartido. No podemos decir, yo le doy esto, tómese esto, así, así. No, hay estas posibilidades, usted elija. Elija sabiendo y teniendo conocimiento de las ventajas. Este es un estudio, bueno, es una recuperación de la revista de asma, del doctor Melero, en el cual habla de la adherencia. Y vemos cómo gente joven y asma leve son los que menos o tienen una escasa adherencia. Vemos que no llegan ni el 46% del promedio. Vemos que con un solo dispositivo mejor que dos. Pues queremos darlo separado, es decir, pues mire, vamos a hacer, no sé si, supongo que Andrea lo planteará, vamos a darle budesonida de mantenimiento, un corticoide, perdón, inhalado de mantenimiento, y cuando usted tenga rescate, tome SABA, tome... Pues eso a lo mejor el paciente no se adhiere igual, ¿vale? Y luego vemos cómo aquí hay un estudio, ¿vale? El Bender de 5.504 personas, no es moco de pavo, en el cual vemos que la adherencia al ICSI al año es muy baja, es del 8,8%. Y me puedes decir, esto es de hace muchos años, ¿no? Porque el estudio es del 2017, pero el Bender, Murphy, Williams es de hace años. Pues os voy a presentar algo interesante actual. Sabemos que la adherencia es fundamental para prevenir las exacerbaciones. Si tenemos unos estudios que nos dicen que budesonida de mantenimiento previene exacerbaciones, pero luego en la vida real no hay una adherencia como en los estudios, no podemos trasladar esa evidencia a la realidad. Sabemos que para prevenir las exacerbaciones, la adherencia tiene que ser al menos del 75%, ¿vale? Y sabemos que el 24% de las exacerbaciones están atribuidas a una mala adherencia. Pues esto es lo que os quería decir antes. 2020, ¿vale? INFAC. Estos son datos de osacidequia, o saquidequias, que nunca sé decirlo, pero bueno, me habéis entendido, ¿vale? ¿Y qué vemos? ¿Qué nos llama la atención? Pues fijaros, en el adolescente hemos dicho que tiene que ser más del 80-75%. Bueno, me da igual, sumamos 40 y 80 o solo mayor de 80, que sería la adherencia óptima. Es del 24, es que no llega ni al 60, ni al 50, ni al 60, no se acerca ni por asomo al 75-80 que hemos hablado, ¿vale? Y luego el 16% en adolescentes, ya lo hemos dicho, gente joven. El asmático leve suele ser, bueno, gente joven, ¿vale? Hay de todo, pero una gran mayoría es gente joven. Por lo tanto, tenemos que darle un tratamiento que sepamos que se va a adherir y que va a notar alivio y que va a notar que mejora. Y eso sí, yo en ningún momento voy a decir que el paciente no necesita una educación, en uno de los pilares que he puesto antes, que necesita saber qué es el asma, que es una inflamación y que va a tener que precisar de corticoides. Y esta es mi penúltima positiva, antepenúltima positiva. Esta falta de adherencia, ¿qué está conllevando? Aún falta de control del paciente. Hay estudios que demuestran que están descontrolados. En este estudio hay un asma no controlado del 54%, ¿vale? Y en el RELIZE, que se hizo más recientemente, vemos como de ese 54% pasamos al 45%, ¿vale? ¿Hemos mejorado? Sí, pero probablemente mejoren en los sitios donde se haga una educación importante. Y yo tengo que decir que realmente en España la educación, no es que brille por su ausencia, pero realmente yo de lo que puedo hablar a nivel de atención primaria y estos pacientes, asma leve, digáis lo que queráis, pero los vemos nosotros bastante más que la parte de neumología, ¿vale? No hay este tipo de educación, ¿vale? No se ha generado este gusanillo por el paciente respiratorio en las enfermeras. Y luego, con la terapia combinada, hemos pasado del 51% y en el RELIZE pasado al 41%. Estamos mejorando, pero aún así no estamos controlando a nuestros pacientes asmáticos. Y a lo mejor es que estamos fallando y estamos creyendo que los estudios de ensayos clínicos donde la adherencia es muy elevada, luego trasladados a la vida real, no es así. Y esta es mi última diapositiva, ¿vale? En la cual hemos hablado de que los sigmas no salieron bien para el tema de la sintomatología. Bueno, si veis aquí, en las dos combinaciones, es el estudio práctica, veis que tampoco hay tanta diferencia en la severidad. Ya hemos dicho que serán no inferiores o igual, ¿vale? En los síntomas medidos por el ACQ5 tampoco hay diferencia y en el control tampoco hay diferencia. Y luego hablaremos de la función respiratoria si al final del debate lo hacemos, ¿vale? Con todo esto, supongo que me he ceñido al tiempo y si no, lo siento, ¿vale? Pero yo ya he dicho lo que tenía que decir y tiro la moneda al aire y luego en el debate veremos a ver qué pasa.
Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tu presentación. Excelente. Pasamos a la siguiente ponente que defiende la otra opción, la del no. Andrea, tu turno. Bueno, pues me sumo como Enrique al agradecimiento a Kiesi y en especial a Vicente por contar conmigo para este proyecto. Y lo siguiente, disculparme por esta voz que tengo. Se trata de otro virus, no de coronavirus, sino de rinovirus de la guardería de mis niños. Bueno, podríamos empezar casi diciendo que esto es como aquel vídeo que habréis recibido, foto casi todos por móvil o por Facebook, ¿no? ¿De qué color ves estas zapatillas, ese vestido? Esta pregunta pues pasa igual, es ambigua. Había gente que se lo veían de color rosa, decían que era porque usabas más el lado derecho del cerebro, ¿no? Que podía ser más imaginativo, más creativo. En cambio, la gente que lo veía de color gris decían que era porque usabas más el lado racional, ¿no? Y izquierdo. Pues puede ser casi un poco parecido, porque con los mismos estudios, los mismos que ha comentado Enrique, yo voy a tratar de convenceros para que la respuesta a esta pregunta sea un no. ¿Y por qué? Pues por algo que ha dicho Enrique con una diapositiva que me encanta, que es ya de incendio. A mí es algo con lo que me enseñaron a aprender cómo manejar el asma, y es así, el asma es una enfermedad inflamatoria, lo dice Gemma, y es algo que se sabe ya desde los años 80, aunque en los inicios se consideraba que predominaba más la broncoconstricción y por eso se centraban más en controlar las crisis con beta-2. Se vio con el paso de los años, sobre todo a partir de los años 80, con los estudios de Jokanovic, de Bézier y todos los demás, que es una enfermedad inflamatoria crónica independientemente de la gravedad de la enfermedad. Y eso está más que demostrado, que con el uso de los corticoides inhalados mejora la evolución de estos pacientes, disminuye la mortalidad, disminuye los síntomas y disminuye la crisis. Y por eso ya desde el año 1995, en la primera edición de AGINA y en todas esas guías de práctica clínica que surgieron a posteriori, recomendaron que el uso de tratamiento con corticoides inhalado como principal pilar fundamentalmente para el tratamiento de asma y EB. Pero el año pasado, de repente, pues AGINA nos sorprendió con un cambio que supuso pues, un cambio de paradigma total y absoluto. Y lo que hicieron fue en el escalón 2, que corresponde a asma y EB, decir que existe la opción de tratamiento con X más formoterol a demanda. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las justificaciones que da AGINA para este cambio? Pues por el riesgo de que los pacientes con asma y EB, como muy bien ha comentado Enrique, tienen una falta de adhesión al tratamiento, fundamentalmente porque son pacientes poco sintomáticos, perciben pocos sus síntomas. El riesgo de uso excesivo de SABA, que se sabe que va condicionado a un mayor número de crisis y a una mayor mortalidad. Y porque aunque sean pacientes que tengan un asma leve, está también demostrado que son pacientes que pueden tener crisis graves. Hay múltiples estudios que demuestran que hasta el 40% de las crisis atendidas en urgencias y que requieren ingreso hospitalario son en pacientes con asma leve, no un asma moderado ni grave. Esta diapositiva similar también la ha puesto Enrique y es un poco por centrarnos en cómo es este tipo de pacientes. Efectivamente son pacientes que por definición de AGEMA, para estar bien controlados, tienen que estar con corticoide inhalado, y entendemos que son pacientes que no tienen que tener síntomas diurnos, no tienen que tener limitación de las actividades diarias, apenas despertares o menos de 1 o 2 despertares a la semana, no deben de precisar medicación de rescate y una función pulmonar lo más cercana a la normalidad. Y esta propuesta que hace AGINA hace en base a 4 estudios, que ya ha comentado también Enrique. 2 estudios, ensayos clínicos en fase 3, controlados con placebo aleatorizados, que son el Sigma 1 y el Sigma 2, publicados en el New England, y 2 estudios de vida real, el Novel Start y el Practical, que os voy a comentar a continuación. El Sigma 1 es un estudio en el que se reclutaron 3.836 pacientes con asma leve mayor de 12 años,
Todos ellos o estaban mal controlados con SABA a demanda o bien controlados con corticoide inhalado. Y se aleatorizaron a 3 grupos diferentes: usar únicamente SABA a demanda, usar la combinación X y ABA a demanda, o en cambio el tercer brazo era budesonida de mantenimiento a dosis bajas con un SABA a demanda. El objetivo primario fue evaluar la superioridad de budesonida formoterol a demanda frente al SABA. Lo que encontraron los autores en este principal objetivo era que los pacientes tratados con budesonida formoterol a demanda tenían un mejor control sintomático, hasta 34% semanas libres de síntomas frente a terbutaína a demanda, pero en cambio tenían un menor control sintomático que en los pacientes tratados con corticoide inhalado. Los objetivos o las variables secundarias también se midió las exacerbaciones y se demostró que la función pulmonar y las exacerbaciones que las exacerbaciones en los pacientes tratados con budesonida formoterol a demanda tenían el mismo número que en los pacientes con budesonida de mantenimiento, pero en cambio tenían peor función pulmonar. El Sigma 2, con un diseño similar pero mayor número de pacientes, también con asma leve, mayor de 12 años, el objetivo aquí fue diferente. Fue un estudio que inicialmente habían planteado como un estudio de superioridad, pero finalmente lo cambiaron a no inferioridad de budesonida formoterol a demanda frente a budesonida de mantenimiento. 4.215 pacientes en 2 grupos, 2.089 aleatorizados a un tratamiento a demanda X-ABA y 2.087 a budesonida de mantenimiento. Lo que encontraron fue que no había diferencia entre la tasa de exacerbaciones, pero en cambio cuando analizaron como variable secundaria la función pulmonar y la calidad de vida, vieron que era peor en los pacientes tratados con X-ABA a demanda. Cuando pasamos a los estudios en vida real, el primero es el Novey Start. El Novey Start es un estudio de vida real de 668 pacientes, también de asma leve con mal control, donde la variable principal fue también medir la tasa de exacerbaciones. Encontraron que la tasa de exacerbaciones fue similar en los 2 grupos, tanto en los de budesonida de mantenimiento como X-ABA a demanda. Y algo parecido pasó en el estudio Practical, cuya principal diferencia es que en el Practical, aparte de pacientes con asma leve, incluyen pacientes con asma moderada. Comparan los 2 grupos y la variable principal también fue la tasa de exacerbaciones. Vieron que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 2 grupos. Pero, ¿esto es suficiente? ¿Realmente el objetivo de asma es únicamente prevenir las crisis? Es sabido por todos que no es así, que el objetivo del control de asma es también el control de los síntomas, mantener una función pulmonar lo más cercana a la normalidad y evitar su pérdida, y disminuir también los efectos adversos del tratamiento. Por tanto, yo creo que no es suficiente con que no haya diferencia entre los 2 grupos para disminuir exacerbaciones. Los propios autores concluyen que budesonida formoterol a demanda no es inferior a budesonida a dosis bajas respecto al número de crisis, pero es que resulta que los pacientes que ellos reclutan apenas tienen crisis. Si vemos, por ejemplo, los pacientes reclutados en el estudio Novey Start o en el Practical, el 90% de los pacientes o hasta el 94% no habían tenido exacerbaciones el año previo. Por tanto, era lógico esperar que en el seguimiento, los 52 semanas, tampoco iban a tener exacerbaciones. Y sigue sin ser suficiente, porque en los objetivos secundarios o en las variables secundarias, tanto en el control de síntomas como en la estabilidad de la función pulmonar, el grupo de budesonida de mantenimiento de corticoide inhalado consigue mejores resultados que la rama de budesonida formoterol a demanda. Hablaba Enrique de la falta de adhesión, y la falta de adhesión de estos pacientes con asma leve justifica este cambio promovido por Gallina. Pues yo creo que tampoco. Falta de adhesión es una realidad. Enrique ha puesto porcentajes pues, que conocemos o que no conocíamos y llaman mucho la atención, una adhesión muy baja, especialmente en pacientes con asma leve, y es sabido que eso conlleva un mal control, mayor riesgo de crisis y mayor uso de SABA. Pero es que resulta que la propia Gallina, la GEMA y todas las guías de práctica clínica insisten en que para mejorar la adherencia, esta adhesión, hay que hacer programas educativos con planes de acción por escrito. Y en estos estudios, en los que se basa la Gallina para hacer este cambio, los pacientes no tenían un plan de acción por escrito. Por eso la GEMA no hace este cambio que promueve la Gallina. Y como podéis ver, en el escalón 2 sigue promoviendo el mantenimiento de tratamiento
con únicamente corticoide inhalado a dosis baja. Por tanto, mi respuesta es que no, que tratamiento de eyección de asma leve no es un ICS a demanda, es un ICS de mantenimiento a dosis bajas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy buena presentación. Muchas gracias por tu esfuerzo de hablar a pesar de la disfonía, que es una limitación importante. Bueno, entramos ahora en la fase de réplica. Tenemos 15 minutos para que los dos, primero Enrique y luego Andrea, podáis replicar alguno de los argumentos que habéis presentado. No obstante, permitidme que antes recuerde a la audiencia que ya podéis emitir vuestras preguntas a través del chat. Podéis ya mandar las preguntas o comentarios a los ponentes que consideréis oportunas. Enrique, tu turno de réplica. Bueno, yo voy a replicar diciendo lo que más o menos he comentado en mi exposición, ¿no? Vida real. Justamente es lo que ha dicho Andrea. Es decir, claro, los estudios que ha comentado que hay pocas exacerbaciones o que hay muchos pacientes con pocas exacerbaciones es porque es la vida real. La vida real del asmático leve es pocas exacerbaciones. En todos los estudios, bueno, estudios dicen que tienen algunos y que tienen algunos incluso graves, pero la vida real es la que es. Entonces estamos hablando de un tratamiento para estos pacientes. Yo no estoy hablando de pacientes con un asma moderada, no. El asma leve se caracteriza pocas exacerbaciones. Entonces, en la vida real un estudio no va a poder presentar muchos. O sea, estadísticamente lo que han demostrado es que porcentualmente, teniendo los mismos grupos y pocas exacerbaciones, las previenen igual. No se puede comparar, ¿vale? Pienso yo, ¿eh? Vale. Estamos hablando de un estudio en el Sigma, ¿vale? Has comentado, has dejado la gráfica de pérdida de función pulmonar o que no la mantiene igual, ¿vale? Estamos hablando de cifras. ¿Qué estamos hablando? Según está viendo, de un 30 o 50 mililitros. Eso, vamos, depende de cómo esté el paciente, está muy fastidiado, pues mucho, pero mejor si el paciente está bien, 30, 50 mililitros, bueno, pues a lo mejor lo tolera bien. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Que realmente hay que valorar el paciente que se adhiera. Es verdad, y en esos estudios de vida real, lo mismo que pasaba con lo que te he comentado de las exacerbaciones, la vida real, a día de hoy, es que no hay programas de educación. O sea, tú dime a mí que todas las guías, todo, y yo estoy a favor, y yo a mis enfermeras y enfermeros les digo de hacer y hacemos, intentamos, pero no lo hay. Entonces, eso es la vida real. Y la vida real dice que sin programas de educación mantienes o igual exacerbaciones, algo más de síntomas. ¿Cuánto más algo de síntomas? También. Porque dice, no controla igual los síntomas. Vale. Son 10,6 días de síntomas más al año. Es un día al mes. No llega. Un día más de síntomas al mes. Es decir, que hay que verlo todo. Yo no estoy diciendo que a todo asma leve haya que darle a demanda. No. Pero que lo tienes que ofrecer y que el paciente elija, yo pienso que es una opción. ¿Vale? Y así por encima, claro, dices, en la GEMA pone, no está en ficha técnica. Mirarme los dos y decirme que no habéis puesto tiotropio a un asmático que estaba no controlado antes de que en ficha técnica saliera el tiotropio como escalón 5 o 6. Quiere decir que sí es verdad, todos son verdades, pero que yo digo, yo mi posición era difícil de defender porque a día de hoy lo que dicen las guías, pero que como opción es posible y que yo entiendo que hay que ofrecerse al paciente, pues esa era mi opción de defensa. Yo ya he concluido. Andrea. Bueno, es una diapositiva que ponía, ¿no? O sea, realmente a falta de adhesión de los pacientes justifica ese cambio, como dices, ¿no? Yo creo que no es suficiente. Es que igual lo que tiene que hacer Iaginas, en vez de cambiar el Skyón, insistir en que todos tenemos que hacer más programas educacionales. Claro. Y no cambiar únicamente el escalón de tratamiento para asegurar que el paciente tenga menos crisis, igual hay que hacer hincapié en otra cosa. Tú también comentabas que estos pacientes, uno de los puntos fuertes era que durante las 52 semanas, cuando se hacía el recuento total de la dosis recibida de corticoide inhalado, recibían menos cantidad de corticoide inhalado que los pacientes que estaban con budesonida de mantenimiento, y eso era algo a tener en cuenta tanto por la corticofobia que tienen los pacientes como los posibles efectos adversos. Pero si realmente el paciente refiere menos corticoide
para tener menos exacerbaciones, pero a cambio tiene más síntomas, posiblemente va a usar más SABA. Y está más que demostrado que a mayor uso de SABA, mayor mortalidad, con lo cual realmente no sé qué es mejor, menor efecto secundario o menor mortalidad. Y tampoco está claro qué es lo que ocurre con estos pacientes si suspendemos el corticoide inhalado de forma crónica, esa inflamación que tú mismo decías que existe en todos los pacientes. ¿Qué ocurre si no la tratamos? No sabemos qué va a ocurrir a largo plazo con estos pacientes. No tenemos todavía ningún estudio a largo plazo que nos diga si a estos pacientes les cambiamos el tratamiento, qué va a ocurrir. Si de aquí a 10 años van a tener menor función pulmonar o más limitación en la calidad de vida que los pacientes que sí hacen el tratamiento con corticoide inhalado en vez de con la asociación ICSIABA a demanda. No te diría yo que no, como dicen los gallegos, ¿no? Que es una opción. Sí que yo puedo ver como una opción en el escalón 1 más que el 2, más que el uso de SABA a demanda, sí que ahí puede estar indicado el uso ICSIABA a demanda, pero en el escalón 2 no tengo suficiente evidencia y tú mismo lo has dicho, sí, cuanto número de exacerbaciones es la misma, pero es que el control de asma, el objetivo de tratamiento no es solamente el control de exacerbaciones, es el resto de factores. Insisto que es el control de síntomas, la función pulmonar, y para eso todavía la evidencia sigue diciendo que el corticoide inhalado de mantenimiento a dosis fija tiene mejores resultados, y sobre todo por lo que te digo que no sé qué va a pasar en un futuro. Muy bien, vamos muy bien de tiempo, estupendo, vamos a hacer un debate largo, genial. Van llegando preguntas, pero antes de dar paso a las preguntas de la audiencia, yo creo que el control ya os va a mostrar en vuestra pantalla la señal de que se abre ya el momento de poder votar. Veis que es una forma muy sencilla, no tiene pérdida, solamente hay dos opciones, o sí o no. Entonces, recordaros de que una vez has emitido voto ya luego no se puede cambiar, ¿eh? No es como otros foros que te permite el cambio. Por tanto, os lo pensáis y desde este momento hasta que al final de todo desvelemos el resultado de la votación, tenéis tiempo de votar, ¿eh? De hecho, ahora todavía no hemos empezado el debate entre la audiencia, el moderador, que soy yo, y nuestros ponentes. Por tanto, en fin, os recuerdo que podéis mandar preguntas. Bien, vamos a empezar con preguntas de la audiencia. Voy a hacer una pregunta a los dos. Hay uno, Anaji dice que ninguno de ustedes, perdón, no, María de Santa Cruz, eso haremos luego, dice que habláis mucho de adhesión, está muy bien, pero esto no se arregla muy bien. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la adhesión terapéutica? Y entonces la pregunta os la hago a los dos, pero a Enrique permíteme que le haga una versión de la pregunta. Claro, la estrategia que tú defiendes, subyace que hemos de olvidarnos de la adhesión, de evaluarla ni de seguirla, porque a fin de cuentas ya no vale la pena, ¿no? Porque como todo descansa, los pacientes son malos cumplidores todos, y todo descansa en la medicación a demanda, ya no vale la pena mirarla ni mejorarla, ¿no? Entonces, no sé si esta es tu opción, y Andrea, pues bueno, pues ¿tú qué piensas? ¿Cómo se puede mejorar la adhesión terapéutica? Empezamos por Enrique. Yo he puesto una de las diapositivas, ponía cómo mejorar, y he dicho tres. He dicho el tema de la educación, el tema de tener en cuenta al paciente en su decisión, y yo entiendo que el asma siempre va a ser una enfermedad crónica y por lo tanto el paciente va a tener una educación y habrá que revisar la adherencia. La adherencia será decirle, perdona, ¿cuántas veces has utilizado esto a demanda? Pero solo has tenido estos síntomas. No, un día es que tuve, pues eso es una falta, será una falta de adherencia o de cumplimiento también, porque el cumplimiento será conforme a tú le expliques al paciente cuándo se lo tiene que tomar, ¿vale? Entonces, esos puntos son importantes y yo repito que yo soy el primero pues, que creo en educación, que creo que hay que hacerla, pero estamos en la realidad y la realidad llevamos años viendo que no va para adelante el tema de los planes escritos, todo esto es muy, quedan todos los foros, en todos los sitios lo ves y queda muy bien y eso es lo que hacen los estudios clínicos, pero es como, no sé, en el tema del EPOC, pasar la creatividad por el San George, solo pasas en el estudio clínico, la vida real es la que es y te pasas pues un estudio cortito, pues aquí yo pienso que igual. Educación, sí, que el paciente sepa que hay inflamación y como hay inflamación, tiene que tratarse con un antiinflamatorio que es esta opción.
yo en ningún momento he hablado, Andrea, de cambiar tratamiento. No, a mí no me he ido si quitas, si retiro, no. Yo te he dicho que a los nuevos pacientes ofrecerles la posibilidad y veremos a ver cómo va y puede ser una opción terapéutica. Que yo te digo que conforme está estipulada la pregunta desde un principio, va a ser difícil que salga así, pero yo tengo mis razones de pensar que la cosa va a quedar ahí un poco a mitad. Andrea. Bueno, pues me haces una pregunta que tiene difícil respuesta, ¿no? Yo creo que es uno de los principales caballos de batalla para los médicos, que es cómo mejorar la adhesión en nuestros pacientes. Yo creo que una cosa importante ya forma parte de la iniciativa que tuvo SEPAR hace años y puede ser a través de las consultas monográficas. Las consultas monográficas nos permiten tener una enfermera que haga también hincapié, igual que el médico, un refuerzo positivo. Lo importante también es que tenemos que tener claro que en cada visita hay que recordar al paciente la adhesión y el plan por escrito, no únicamente en la visita inicial. Y también desde primaria, que ellos están más cercanos al paciente y tienen enfermería, también hay que hacer ahí hincapié. Está claro que contarle 4 recomendaciones al paciente no sirve, también está demostrado que lo hay que dar por escrito y recordar. ¿Cuál es la solución? Pues es difícil, ¿no? Es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y no se consiguen unos buenos resultados, pero yo creo que no hay que perder la esperanza y seguir. A mí eso me ocurre otra forma, que insistiendo con consultas monográficas, consultas de enfermería, reforzando en primaria y dando a los pacientes los planes de acción por escrito. Vale. Intentando que sean cortos y muy claros, no un plan por acción complicado, porque entonces sí que no lo van a hacer. Tienen que ser ideas fijas y concisas y que sea A, B, C y sin mucha más complicación. Vicente, ¿me permites un inciso? Vale. Es que estás mutado. Vale. Claro, abierto, no yo totalmente de acuerdo con la disponibilidad que tenéis del monográfico, pero ¿qué pacientes van a monográfico de asma? Dime tú. Es cierto que pseudoasmas y asma graves, eso es cierto, no suelen ser asma leve. Pues ya me lo has dicho todo. Sí. Pero nos cae más que un asma leve también. Hombre, a veces mal faltaría, hombre, seguro, algún despistado que dice, pues oye, no, si no, estos que van de hijo de o tal, esto es mucho seguro, ¿eh? Sí, pero recomendado, el gran porcentaje lo llevamos primaria, lo llevamos los médicos de familia. Y es así, y la realidad es la que es que no se hace educación en diabetes, se hace educación en hipertensión, que el riesgo cardiovascular lo tenemos trillado, que ya llega un momento que ya el paciente sale, pero el paciente respiratorio, por lo que sea, no hemos conseguido generar esa necesidad de... Entonces te devuelvo la pregunta, ¿y por qué no tiene interés el médico de atención primaria y la enfermera en hacer educación en asma? Hay igual que hacen diabetes y está súper acostumbrada. Es ese caballo de batalla de todos. Te lo digo claramente, por los objetivos que se generan y las carteras de servicio y lo que a día de hoy hay. O sea, si la espirometría nos ha costado el grupo respiratorio, Agrab y Senfic, años y luchas porque la gente haga espirometrías en el centro de salud, la educación va a ser un paso, pero es porque en la cartera de servicios y lo que primaba en la gestión era buenos resultados cardiovasculares. Entonces, se destinan el dinero y se destina el personal a lo que el gestor en ese momento y el paciente respiratorio ha estado abandonado. O sea, que el problema es el gestor. Siempre. Sí, yo creo que parte del gestor tiene parte de culpa. Yo estoy de acuerdo también con esto. Bueno, tenemos una audiencia, tenemos muchos pediatras que están haciendo preguntas, ¿no? Me las voy a intentar agrupar un poco, porque ahora vosotros sois médicos de adultos, ¿no? Sí. Yo creo que también, ¿no? Sí, hombre, yo veo en urgencias alguno, pero yo los veo a partir de 15 años. Eso ya no son niños, hoy en día son ya, vamos, claro. Tiarrones y hacen preguntas. Bueno, mira, hay una que de Javier Corta, que es, hola Javier, un saludo. Javier pregunta qué pasa con los hipoperceptores, entendiendo como tal aquellas personas, aquellos pacientes que no te puedes fiar porque no perciben bien y por tanto minimizan los síntomas y siempre están bien. ACT de 25 y BEMS de 65%. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Es para los dos la pregunta. Pues yo pienso que hay que identificarlos y a ese sí o sí hay que dar un tratamiento adecuado para él. Pues este, por ejemplo, no sería adecuado porque si no percibe los síntomas y este tratamiento que yo propongo
a demanda es cuando el paciente tiene síntomas, pues no se va a tratar y va a llegar muy mal. Pero estos pacientes en la vida real también hay que identificarlos y estar más encima de ellos, porque si no los perciben, ¿sabes? Entonces, justamente para este tipo de paciente yo diría que no es la mejor opción. Y ahí diría que otras opciones, por ejemplo, la que defiende Andrea, pero para esos pacientes. ¿Y cómo podemos identificar al hipoperceptor, Andrea? Pues fundamentalmente eso, ¿no? Con un seguimiento de función pulmonar. Estos pacientes son de los pocos en los que nosotros les damos un medidor de pico flujo, un espirómetro domiciliario, porque para ellos es una forma de saber que están mal, aunque ellos no lo perciban. Son los pacientes en los que tiene interés que tengan una espirometría reglada domiciliaria, ¿no? Son los que más se pueden beneficiar del uso de este dispositivo, para que ellos, aunque no noten nada, pues vean que hay una bajada de función pulmonar y eso les puede indicar que tienen que aumentar el tratamiento. Ya Enrique él mismo ha dicho que estos pacientes no son candidatos a un tratamiento a demanda, o sea que con respecto no voy a decir mucho más. Muy bien. Como os comentaba, hay varios que preguntan qué hacemos con los niños, ¿no? Por ejemplo, Francisco Ríos dice, Quique, ¿se puede aplicar esta estrategia a niños de 4 o 7 años? Los estudios son, perdón. Habla. Los estudios son en mayores de 12 años Biosigma y en mayores de 18 en Novell Star y el Practical. Por tanto, trasladar los resultados a los niños es difícil, ¿no? Sobre todo porque la adhesión en estos niños va a depender sobre todo de los padres a esas edades. Un niño con 4 o 7 años, la adhesión va a depender de los padres y el manejo es diferente. Yo no veo niños, yo veo mayores de 14 años, por tanto la experiencia que tengo es cero, ¿eh? Pero la evidencia habrá que buscar si hay estudios en niños. Sí, en niños, ¿vale? Yo aquí en el mismo IFAC que os comento que está muy bien del País Vasco, ¿vale? Habla hay un estudio de niños entre 6 y 18 años, que es el TREXA, ¿vale? Pero es combinación de beclometasona, ¿vale? Beclometasona con SABA, ¿vale? Frente a SABA. Y luego hay otro que es el Sumino, ¿vale? Que son de 206 niños, entre 6 y 17 años, pero también habla de beclometasona. O sea, la opción que nosotros hablamos de budesonide-formoterol no, que es verdad que en la GINA y en la GEMA se habla de que pues, se puede también utilizar blecoformoterol más o menos igual que se puede utilizar budesonide-formoterol, aunque no están hechos los estudios con estos moléculas exactamente, pero en niños sí que hay experiencia y estudios, ¿vale? que habla de eso. Trexa y Sumino, exactamente. Muy bien. ¿Qué opináis? Claro, los estudios se patrocinan por una industria farmacéutica determinada y claro, patrocinan su combinación, ¿no? Pero ¿esto se puede utilizar, esta estrategia, con otras combinaciones? Por ejemplo, beclometasona y formoterol, o por ejemplo, otro corticoide y salbutamol. ¿Se puede utilizar también esto? ¿Tú lo haces en la práctica clínica, Enrique? Confiesa. A ver, no, normalmente esto es tan novedoso, la GINA, pacientes 19-20, normalmente pues te tienes que ir a los estudios que hay. Lo que pasa es que es verdad, ¿no? que hay otras combinaciones que tienes la experiencia y va bien y lo puedes utilizar. Y lo que digo, la misma GINA y eso te dice que aunque no hay estudios, que por ejemplo blecometasona con formoterol se puede utilizar. Hay una blecometasona con salbutamol, que sí que viene en cartucho presurizado, ¿vale? Y es en niños, por lo que decían, pues se podía utilizar por el tema de que es el mismo dispositivo, porque lo que digo, si ya la cumplimentación de adherencia es complicada a un dispositivo de mantenimiento, como le cambies el que utilice de mantenimiento, el que utilice en la agudización, no en la crisis, pues también puede un poco marear. Entonces, la evidencia es la que es verdad que son ensayos clínicos, que hay ensayos en la vida real y son con las presentaciones que son. Ya que hablamos de esta opción terapéutica, antes, Andrea, has comentado que tú en el asma intermitente sí que a lo mejor le dirías una mayor indicación. Entonces, por tanto, por cierto, el asma intermitente, la GEMA 5.0 la sigue manteniendo. Sí. Esto fue, por cierto, ya os digo también, que fue quizá lo más debatido en el comité ejecutivo. Fue el tema que más se debatió, con unos debates muy interesantes. Y al final se decidió mantenerlo. Por tanto, Andrea, en este escalón, el más leve, el intermitente, ¿qué es mejor? ¿Un budesonide formoterol o un beclometasona salbutamol?
No hay estudios, al menos que yo os conozca, que nos digan hacia dónde tiene que ir la evidencia. Yo creo que por eso GEMA no ha cambiado, ¿no? GEMA es una guía que una de las principales puntos fuertes que tiene es que se basa en el GRADE, y cuando hace un cambio de recomendación lo hace en base a una evidencia científica con estudios bien diseñados, ¿no? Cosa que llama la atención de Gina, ¿no? Que estos dos cambios, que el cambio que ha hecho en el 2019 es en base a estos estudios que, como habéis visto, tienen una evidencia científica baja y además los dos sorprendentemente lanzados por el mismo laboratorio, ¿no? Yo creo que GEMA la mantiene por eso, porque no hay suficiente evidencia que nos diga que se puede cambiar. No te diría yo que no, que es lo que te he dicho. Yo es que para empezar no creo en el asma intermitente, entonces aquí podríamos abrir otro debate, ¿no? Yo creo que esos son estos pacientes que a lo largo de la evolución de los años hemos visto que han tenido más síntomas, pues igual durante la infancia y la adolescencia, y luego durante un tiempo están más asintomáticos y luego vuelven a tener síntomas, pero no es que dejen de ser asmáticos, ¿no? Entonces, en eso son los únicos en los que yo me podría plantear hacer una terapia MART, un budesonida formoterol a demanda o un beclomethasona formoterol. A dosis equipotentes, yo creo que todos tenemos claros que un corticoide de otro es indiferente. Lo que te puede cambiar ese dispositivo de inhalación, que el paciente lo haga mejor o peor o esté más cómodo. Pero entre beclo, formoterol o budesonida en el escalón 1 me es indiferente. Muy bien. Hablamos un poco ahora de grandes documentos. Habéis hablado mucho de la GINA, también de GEMA, ¿no? Pero no habéis hablado del documento de la EMA. Si conocéis, Enrique, te lo pregunto a ti, tu opinión, si lo conoces, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, hace 2 meses fue muy contundente. Sacó un comunicado absolutamente en contra, bajo ningún supuesto, contempla la administración de corticoide LABA en el asma leve administrado a demanda, ¿no? ¿Qué opinas tú de este documento? ¿Qué opinas de la opinión de EMA? La verdad es que no preparándome esta presentación, he buscado, claro, las partes positivas, ¿no? No voy a mirarme la verdad. Entonces, desconozco exactamente en qué se basan para decir que no. Si Andrea me lo puede aclarar, en qué se basa la EMEA para decir que taxativamente no. En los mismos estudios que hemos revisado. Sí, no, pero dentro de qué. O sea, Enrique, yo lo conozco. Se basa en 2 argumentos. Uno, de que los estudios aportados no demuestran superioridad, de hecho son inferiores en control y en función pulmonar, y 2, en lo que varios de estos estudios están mal diseñados. Y lo ha dicho Andrea también, y es verdad, porque realmente los estudios de vida real adolecen, bueno, el último estudio de Lancet yo creo que no debería ni presentarse, porque realmente es más un estudio de asma moderada infratratada, ¿no? Es leve moderada, sí. Que además afecta mucho más a la rama de dosis bajas de corticoide inhalado, que eso no es para asma moderada. En fin, por lo tanto, la EMA lo cuestiona por estos argumentos, ¿no? Bueno, ahora, Andrea, te hago otra pregunta parecida. Tú cuando has hablado de la GEMA, la posición de GEMA en el tratamiento del asma leve, ha faltado un poco también explicar la alternativa terapéutica, ¿no? Yo creo es saber tu opinión, porque la GEMA dice como primera opción la corticoides a dosis bajas diarios, pero contempla en el supuesto de paciente con mala adhesión que no se corrige con la intervención educativa, sí que considera, aunque reconoce que la evidencia es débil, como una opción terapéutica pragmática en un paciente de estas características. ¿Tú en este supuesto apruebas esta indicación? ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, esto es susto o muerte, ¿no? Ese podría ser el resumen, pues mejor es susto que la muerte, mejor que reciba algo de corticoide inhalado a combinación a demanda a que no reciba ningún tratamiento, ¿no? Pero el problema de esto es lo que digo, que no sabemos a largo plazo qué efecto va a tener en la inflamación crónica y en el desarrollo de la enfermedad. Pero bueno, pues mejor que nada, pero insisto en que el tratamiento de eyección es el tratamiento de eyección y es corticoide inhalado, siempre es una alternativa. Yo creo que todos tenemos también algún caso aislado en los que el paciente por algún motivo no usa ningún inhalador. Vamos, yo tengo un paciente que está con Montelukast únicamente y no está con un tratamiento inhalado, ¿no? Yo creo que tiene que ser una alternativa en casos muy aislados. Bueno, al final me parece que la GEMA, en fin, no quiero yo aquí echarle parabienes porque tengo un conflicto de interés con la guía. Pero hombre, a mí
te vas a analizar los 3 documentos, ¿no? Y parece que Gemma está en una posición intermedia, ¿no? Entre la equidistante, entre el rechazo frontal de la EMA y la aceptación, el beneplácito de Gina, ¿no? Parece que es una actitud intermedia. Hay una pregunta de la audiencia de José Manuel Helguera que pregunta, Enrique, te la hago a ti mejor, ¿cuál es la prevalencia del escalón 1 y, por tanto, justifica este dato el cambio de Gemma y Gina? Yo entiendo que va un poco por la cuestión económica, ¿no? Pero claro, el asma intermitente, pues, lógicamente debe ser una prevalencia muy alta y no se conoce muy bien el dato fiable. Y, por tanto, claro, cambiar a estos otros regímenes, ¿no? Que probablemente sean más caros, teóricamente. ¿Hay información de esto? ¿Tú qué opinas? Sí. No, yo opino que mucho a escalón 1, no lo llamamos intermitente, escalón 1 están por descubrir, ¿vale? Están por ahí pululando. ¿Y qué ocurre? Que están abusando del SABA. Abusar del SABA es mortalidad, abusar del SABA es más crisis, claro, no hay que ver el precio del dispositivo. Cuando uno tiene que hacer un estudio a nivel de si esto va a encarecer el tratamiento, habrá que ver qué estás evitando. Si hay estudios que demuestran que vas a evitar exacerbaciones, hay tratamientos que van a mejorar esto, a la larga probablemente coste eficaz, habría que estudiarlo. Pero no puedes decir, no, claro, es que esto vale mucho más y esto mucho menos. Pero con esto mucho menos vas a tener más crisis que enloquece, el paciente va a estar peor y si muere ya ni te cuento lo que le ha costado. O sea, esto no tiene precio, ¿sabes? Entonces, yo desconozco la prevalencia exacta, te digo que probablemente muchos están por descubrir, pero yo pienso que a la larga, seguro, con estos estudios lo que yo entiendo es que el paciente va a exacerbarse menos y por lo tanto el equilibrio entre coste-efectividad se va a equilibrar porque es verdad que valen más que el SABA que la gente va a la farmacia y se lo compra, no pide ni receta. ¿Para qué un fármaco? El paciente se lo compre directamente, es que le va muy bien, nota mucho alivio, pero encima es que es muy barato, porque si no te vienen hasta por la receta de ibuprofeno o de paracetamol. La gente viene adrede al centro de salud a por una receta. Entonces, esto hay que mirarlo en global. No puedes decir precio con precio. No puedes comparar lo que te vale una combinación con lo que te vale un SABA. Esto no es real. Andrea, ¿quieres añadir algo tú? Es lo que decía, ¿no? Cuando mides esto realmente hay que ver costes directos y costes indirectos, ¿no? Hay que ver qué es lo que ocurre con estos pacientes cuando abusan de SABA, lo que cuesta cuando ingresan por una exacerbación, los días que faltan al trabajo a la escuela y, por supuesto, la pérdida de años de vida. De años de vida, de CUEI. Es que no me salía en castellano, perdón. Entonces, es un poco lo que hay que valorar. Esto hay un estudio de la EMA, justamente, que hay por ahí unas diapositivas, que lo que miden es el registro de los fármacos que se venden sin receta. El primero que más se vende sin receta creo que era en el año 2018, es el ibuprofeno. El segundo o el tercero eran omeprazol y paracetamol, estaban ahí, y en quinto o sexto lugar es el salbutamol. O sea, que es un fármaco que se vende muchísimo sin receta. Y con muy poco diferencia, o sea, estaba en quinto lugar, pero igual el primero tenía un 40% y el otro un 38%. O sea, era una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Y eso que dices, es un fármaco muy, muy barato, ¿no? Pero es que es eso, el problema son costes directos y indirectos. Y en cuanto a otra pregunta de cuánto es la prevalencia exactamente de pacientes con asma intermitente, yo creo que no lo sabemos. Es lo que decía Enrique, esos son los pacientes que casi nunca llegan al médico y que cuando llegan es porque tienen que ingresar. Un mensaje para la audiencia. Os recuerdo que tenéis que, por favor, votar. El botón está abajo a la derecha del color azul. Pulsar por favor ahí para hacer la votación, ¿no? José Manuel puntualiza, el que ha hecho la pregunta anterior, dice, no me refiero al coste, me refiero al porcentaje de asmáticos de este escalón en concreto. De asma leve escalón 2, los estudios te dicen que son entre un 50 y un 70%. El problema es que hay escalón 1, no sabemos los datos, que es lo que ha dicho Enrique, son pacientes que muchas veces no tenemos ni etiquetados como asma. Yo no conozco datos exactos de prevalencia. Yo lo que he oído yo es el tema este, ¿no? Que engloba leve, asma leve, lo que se considera ahora asma leve, entre el 50 y el 75 había oído yo, 50-70 que es comentado. Entre 1 y el 2 juntos. Juan os felicita, que lo decís muy bien, dicen. Gracias. Gracias. Hombre, yo tengo alguna pregunta para Enrique. Claro, yo la estrategia esta demanda
claro, es muy nihilista, cae en la negación, ¿no? Es una estrategia muy reactiva, con el papel del médico es un mero prescriptor del medicamento, porque realmente queda como un espectador el que el paciente asume el control de su enfermedad, porque va a tener esta acción reactiva, tengo síntomas, me doy, no tengo síntomas, no me doy. Entonces, claro, todo lo que hemos utilizado tantos años del control, la búsqueda del alcanzar y mantener y la educación, ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ya antes ya has comentado un poco este punto, ¿no? Pero yo creo que o setas o Rolex, pero todo no puede ser, ¿no? Casi, si defendemos la estrategia, asumimos que la adherencia es tan baja que es un desastre, la solución es que el paciente sea poco adherente y cuando se tome la combinación, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿No es necesario hacer ni adhesión, ni educación, ni búsqueda del control? No. A ver, el asma y lo que he dicho, yo, si recuerdas mi cuarta o quinta diapositiva, era educación. O sea, que la educación es importantísima y el paciente tiene que saber que está en ese grado y que si en ese grado de gravedad no se cuida, acabará. Es decir, tú un diabético que debuta no le dices, mire, le van a amputar las piernas y vamos a empezar con insulina, no. Tú empiezas con dieta, empiezas con ejercicio, empiezas a hacer una educación. Pero lo que pasa es que es una educación a otro nivel. Este paciente recibe una educación y este paciente tendrá que saber cuándo utilizarlo y cuándo no, y aún así, pues ya se planteará decir, pues mire, una vez al año usted tiene que venir para que yo le pregunte, le haga un test de calidad de vida, veamos, eso no se tiene que perder, pero que es que estos pacientes existen, estos pacientes están ahí y realmente hay que seguir haciendo educación, hay que seguir haciendo control como en todas las enfermedades crónicas, que el asma es crónica. Y hay que, si tú cuando diagnosticas a un paciente le explicas muy bien su enfermedad y lo entiende, ¿vale? Pues él va a entender que esto va a ser para toda la vida y que si no mejora, pues iremos añadiéndole cosas, pues como en otros tratamientos de enfermedades crónicas. No, nunca empiezas con, no sé, por ejemplo, al paciente diabético, lo que digo, no, según la cifra con la que empiece, pues igual le empiezas con insulina que no, pues el paciente respiratorio igual. Tú tienes las opciones, mira, existe para su escalón, o sea, para su gravedad del asma de ahora, que ya he dicho que es inflamación, existen estos dos tratamientos. Este con este. Que muchos pacientes dirán, el que usted me dé, oye, pues yo le doy, ¿vale? Pero el que tenga conocimientos o el que tenga dudas, tú te lo explicas y que elija. Yo no te digo que sea un tratamiento de elección, significa que a todos haya que dárselo, no. Eso no lo he dicho nunca y tampoco he dicho nunca que se pierda la educación en respiratorio, en asma, ¿vale? Y el tema de seguir controlando el asma. Hay que seguir controlando el asma viendo que este paciente no tiene muchas obligaciones, que este paciente no tiene muchos síntomas, todo lo que las guías recomiendan. Claro, independientemente de la gravedad del paciente, independientemente que sea un paciente que esté en el escalón 2 o 5, al paciente hay que hacer un seguimiento. Está claro que igual no lo vas a ver en 3 meses como un asma grave, pero eso no significa que vayas a recetar al paciente un tratamiento y te vayas a olvidar de él, ¿no? Lo que tienes que hacer es en la siguiente visita ver cuánto ha usado ese tratamiento. Si tú le pones un tratamiento a demanda y te dice que en 3 meses se lo ha echado 2 veces, pues parece que está bien, ¿no? Parece. Otra cosa será cómo está la función pulmonar y el resto de cosas. Pero si te dice que en 3 meses ha agotado 7 cartuchos, está claro que algo va mal y tienes que cambiar la actitud con ese paciente, ¿no? Pero independientemente del escalón en el que estés, no pasa porque le hagas la receta y ya está. Igual que hay diabético y le pones un tratamiento y haces un control. Claro. Que igual ese control es a los 6 meses o al año, pero lo hay que hacer. Y sobre todo al paciente hay que educar, como dice Enrique, y decir, vaya, puedes hacer un tratamiento a demanda, pero si te pasas de este número determinado, ojo, algo falla. Oyéndonos a veces en parte de las presentaciones, a veces subyacía el peligro de los corticoides, ¿no? Entonces, en el asma libre, las dosis que se recomiendan, a ti, Andrea, ¿te parecen peligrosas las dosis de 400 microgramos o equivalente de budesonida o beclometasona? A mí no. Pero bueno, es que claro, jugamos, pues es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Estamos acostumbrados a tener pacientes con dosis mucho más altas. Todo esto que hablamos siempre de los efectos secundarios es algo que hay que medir, ¿no? Como los costes directos e indirectos. Pues igual este paciente tiene algún efecto secundario de ese corticoide inhalado a esas dosis, pero lo que gana de evitar tener crisis es mucho mayor que ese pequeño efecto secundario que le pueda perjudicar. Para mí no me parecen dosis altas. Vale,
me ha gustado porque dice que el tener la dosis de corticoide mantenida evita las crisis. Y todo lo demás. Sí, no, ahí te he pillado. Las crisis, no hay inferioridad y en un principio los estudios con el diseño que sea y patrocinados con lo que sea, pero es lo que hay y tampoco podemos dudar de todo porque entonces en la vida estudios, grandes estudios que no estén detrás de la industria farmacéutica, no sé cuántos conozco. ¿Sabes por qué? Porque es verdad, es el día cómo están diseñadas las cosas y entiendo que no pueden hacer sus trampas o tal, pero que es así. Entonces, corticoide inhalado, claro, lo que está visto es que es dosis respuesta, o sea, dosis dependiente, claro, se van acumulando. Ya me quedo, claro, dosis de 400 no, pues igual si está todavía con 400 no, pero piensa que ese paciente a lo mejor progresa y va a tener más corticoides en adelante. Y esa dosis es acumulativa a lo que ya ha llevado de mantenimiento. Simplemente eso quería añadir. Gracias, Fin. Os felicitan mucho, ¿eh? Continuas felicitaciones. Muchas gracias a todos. Gracias. Yo quería preguntaros, sobre todo, Enrique, ahora me pongo del otro lado, ¿no? ¿Hacen adecuados los diseños de los estudios de vida real, los dos estudios que hay, ¿no? Que Gina utiliza para defenderlo? Porque claro, si te fijas, el Roll Star tiene el nivel de adhesión es de creo que un 65%. Alta. Y el otro un 78%. ¿Esto es la vida real? Es que a lo mejor están mal hechos, ¿no? A lo mejor la vida real, claro, es que en Nueva Zelanda seguía a los pacientes cada 2 meses. Vamos, yo en España, en la salud pública, ni en la primaria, ni en la hospitalaria, de normal, no digo al principio cuando conoces a un paciente. O sea, la vida real de seguir un paciente asmático 1 año con un control cada 2 meses, yo creo que esto no es vida real. Casualidad. No, que va. Si cuando haces estudios te cuesta conseguir a los pacientes, tienes que llamarles y tienes que decirle, por favor, vente, no, es que trabajo, me viene muy mal. Quiere decir que no es real, pero ya te digo, que veremos, pues la vida real dirá, pero los estudios es eso lo que son. Si ha salido, pues habría que valorar realmente, ver cómo, probablemente por lo que tú dices, son estudios de vida real, pero que en ese momento pues se tiene más control, pero que no son los ensayos clínicos que sabemos que son mucho más estrictos con todo esto y aún así los estudios que comentaba Melero en la revista de asma, ¿vale? Fijaros, es que eran del 40 y pico, del 30 y pico, eran mucho más bajos. No te sé decir por qué han salido esos resultados en la vida real. Y es que no te hace falta irte a Nueva Zelanda. Mira, por ejemplo, si te diese un día por valorar adhesión de tus pacientes, por ejemplo, a consulta, Enrique, o el tuyo de Vicente, con el compañero de la puerta de al lado, posiblemente tengáis resultados muy dispares, ¿no? O sea, no te hace falta. O sea, es que la adhesión es algo que varía muchísimo y también va a depender mucho de la relación médico-paciente y de lo implicado que esté en el médico en la educación, ¿no? Entonces hay una variabilidad muy, muy alta. Nosotros hicimos un estudio en el Puerta de Hierro que comparamos ya consulta general, que pasan neumólogos todos, entre ellos yo también la paso algún día, y la consulta monográfica. Y nosotros en la consulta monográfica de asma tuvimos una tasa de adhesión de 80%. O sea, altísima comparada con todos los estudios y sobre todo teniendo en cuenta que son asmas graves. Y en la general era en torno a un 60%, que no estaba nada mal. Yo abundando en lo que dices, Andrea, en un estudio tomamos un dato colateral que no se publicó, pero tomando diferentes centros por el nivel de educación, los centros que hacían educación tenían una tasa de adhesión terapéutica de sus pacientes el doble. Claro. Los centros que no hacían adhesión. Sí. Es que la adhesión es muy médico dependiente, yo creo, o sea, es totalmente. Y es que en el mismo centro de salud puede haber unas tasas de adhesión muy diferentes. Depende del médico. Bueno, amigos, tenemos que dejar último recordatorio, última oportunidad de votar a la audiencia. Si no habéis votado ya, es en los últimos 10 segundos para votar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay más preguntas, pero el tiempo al final, pues tiene un debate largo, pero aún no han quedado preguntas. Bueno, lo has hecho muy bien. Ahora vamos a desvelar los resultados, pero antes de ello, solamente advertir que aquí no va a haber ni un ganador ni un perdedor, por favor, por favor. No se trataba de esto. Esto solamente en la votación es una anécdota, un poco para acabar, a ver nuestra audiencia qué les parecieron vuestros argumentos, pero ni es vincula, ni es un aprobado ni un suspendido, ¿no? Por tanto, ya me refiero a control,
Si podéis mostrarnos ya el resultado final de la votación. Bueno, creo que necesitan todavía unos segundos para hacer hay un decalaje de tiempo, ¿no? Porque la puntuación es automática, ¿no? Y como solamente hay dos opciones, es muy fácil de evaluar, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya los resultados. Bueno, ha ganado el sí, realmente, un 58% y un 41%. Un poquito equilibrado, pero ha ganado el sí, seamos sinceros, ¿no? Por lo tanto, en fin, enhorabuena a los dos, no ha ganado nadie, lo vuelvo a decir otra vez, ¿eh? Yo creo que ha estado muy bien y bueno, ya veis, este es el resultado, ¿no? Bueno, podemos decir muchas más cosas, pero vamos a dejarlo aquí. Yo voy a despedir ya la reunión para agradecer sobre todo a nuestros ponentes sus excelentes ponencias, presentaciones y defensa de sus argumentos, a la audiencia su participación y sus preguntas tan acertadas y por supuesto a patrocinadores de la reunión y al buen hacer técnico de Jordi, Medical Media y nuestros compañeros. Nada más, muchas gracias y hasta otra nueva edición de estos debate web sí no de la Cátedra Inspira. Buenas tardes. Gracias.